Si podemos ver, está creciendo un poquito el Producto Interno Bruto. Sí, como bien dice el Banco de México, por debajo del potencial histórico de la economía mexicana. Pero se va en el sentido correcto. El crecimiento de la inversión extranjera se está dando en manufactura, electrónicos, industria básica y maquinaria. Está creciendo y sí hay que decirlo, pues ojalá estuviera creciendo mucho más la inversión propia, la inversión mexicana. Y me da muchísimo gusto saludarte, Sergio Silva, titular de la Unidad de Fomento y Crecimiento Económico de la Secretaría de Economía. Sergio, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Mucho gusto en Bien, saludarte a ti y a todo el auditorio. bien, no tienes tú no tienes problema con Luis Rosendo. Para nada, no. Porque luego ya ves que se pone celoso, se entrevista a otros de la Secretaría. Sí, no, yo sé. Pero lo tienes controlado. Todo bajo control. El otro día tuve que hablar con Jimena y decirle... Está suficientemente ocupado, Luis Rosendo. No creas. Pregúntale a tu subsecretaria Jimena. Y sabe que se da tiempo para esas cosas. Oye, a ver, hay dos noticias que a mí me parece que van juntas, que son dos noticias positivas que tienen que ver con la Secretaría de Economía. El crecimiento en la inversión extranjera y el propio crecimiento de la economía. ¿Por qué no platicamos un poco de eso, si te parece bien, Sergio? Encantado. ¿Por dónde empezamos? Por donde tú quieras. Porque yo creo que es que yo las veo como que son parte de uno mismo, ¿no? Bueno, creo que lo más claro en ese sentido es cuando uno observa cuáles son los sectores donde más creció la inversión extranjera directa en este primer semestre, pues está conectado justamente con lo que está creciendo en materia de exportaciones. No es nada más manufacturas, es en particular ese componente de electrónicos, equipo de cómputo y demás. Entonces, por supuesto que hay una conexión y nos dice mucho de cómo ese sector, que si bien tiene un contenido nacional relativamente bajo, está atrayendo inversiones que tendrán que ir aumentando ese contenido nacional poco a poco. Ahora, este crecimiento, como decía ahorita, está concentrado en maquinaria, en equipo, que son las cosas que están haciendo crecer a México, ¿no? Es correcto, sí. Ese se está convirtiendo en el motor. Tenemos tú sabes bien, un panorama internacional complicado y eso hace que sectores de los que antes no dependía el crecimiento, ahora sean los que tomen el liderazgo, mientras pues otros sectores no pueden ser tan dinámicos como lo fueron, ¿no? Me parece que es un ajuste normal y claramente positivo hasta ahora. Oye, hay quien dice que es muy bajo las inversiones nuevas y la reinversión de utilidades. Yo digo que de entrada es bueno que haya reinversión de utilidades. Quiere decir que los que ya están, les está gustando lo que están viendo, ¿no? Bueno, por supuesto. O sea, primero, evidentemente, los que... Perdón que te interrumpa, es que a lo mejor yo Sí, vengo de la época de los capitales golondrinos, ¿no? De bueno, inversiones que esos que... llegaban y se iban y que muchas eran especulativas. O sea, yo como que creo que sí es relevante que haya reinversión de utilidades. Mira, yo lo pondré en estos términos. En primer lugar, esta es inversión extranjera directa, no son donaciones al país. Vienen con una intención de hacer negocio y de tener ganancias. Sí. Cada que hay utilidades, pues tienen que hacer el cálculo sobre si prefieren retirar esas ganancias, lo cual sería absolutamente legítimo, o ven que pueden doblar la apuesta por el país. Y es lo que están haciendo cuando reinvierten esas utilidades. Lo que están pensando es que las utilidades que vienen van a ser todavía mejores. De otra forma, no reinvertirían utilidades. Y con respecto a la parte de nuevas inversiones, a mí me parece que aquí, sobre todo lo que hay eh, es un problema conceptual, ¿no? Porque me parece que muchas de las críticas confunden esta clasificación de nuevas inversiones, que es, digamos, la que define el Fondo Monetario Internacional en sus manuales de balanza de pagos, lo confunden con lo que se llama Greenfield. Sí. Son dos cosas bien diferentes. Lo que nos dice nuevas inversiones
reinversión de utilidades y cuentas entre compañías es el origen de los fondos, no en qué se invierten. Cuando tú dices greenfield, estás hablando de un proyecto completamente nuevo que parte de cero, ¿no? Una planta nueva, etcétera. Sí, sí, Esto se sí, o puede sea, no financiar sé, con te voy a cualquiera de los decir, componentes. te voy a decir un ejemplo para que me quede más claro, nos quede más claro. Sí, Es como si de repente un fabricante chino de automóviles finalmente pusiera una planta. Esa sí sí. es ese es Greenfield. Ese sería Greenfield. Sí, o sea, sí, a ver, si compra una planta ya existente, vamos a decir, si compra la planta que desocupó Nissan en Morelos, eso no es Greenfield, porque esa planta ya existe. Ujú, ujú. Greenfield es, empezamos básicamente de cero, por eso es desde Sí, un terreno o verde, una pues. empresa de inteligencia artificial que decide ponerse en México. Exacto. Pero todo eso se puede financiar, puede ser una empresa ya presente en México que decide invertir en Greenfield utilizando reinversión de utilidades. Ujú, Porque ujú. estos componentes en los que se clasifica la inversión extranjera directa nos dicen el origen, más no el uso de la inversión. Claro, entonces, pero finalmente, pero hay como ese tema de, por ejemplo, dice el Consejo Coordinador Empresarial que tiene que crecer la inversión, las nuevas inversiones. Yo creo que habría que precisarlo cómo es y no perdernos en la semántica, ¿no? Ah, absolutamente, y creo que es el problema, ¿no? De confundir la definición de los componentes de la IED, que como te decía, están en los manuales de balanza de pagos del Fondo Monetario, porque digamos ellos son los encargados de que tengamos eh, estadísticas más o menos comparables entre los países. Ujú. eh, y eso no se debe confundir con otros conceptos que son muy útiles, pero que se miden diferente. No se, en esta medición no lo van a ver. A ver, ahora hay otro tema que yo creo que es muy relevante y que, insisto, está vinculado. La economía está creciendo más fuerte, ¿no? O sea, está recuperando velocidad, que todavía es una velocidad baja, pero va en el sentido correcto. Me parece que sí, que esa es la interpretación correcta. Evidentemente, todavía no es la velocidad que quisiéramos. Probablemente crezcamos a la tasa que crezcamos, vamos a decir que no es suficiente, Mira, pero claramente va dejando atrás. Dice Banco de México, Sergio, que estamos creciendo abajo de nuestro histórico. Y nuestro histórico es abajo de nuestro potencial y abajo de las necesidades del país, ¿no? A ver, yo creo que lo más importante en todas esas definiciones es lo que necesita el país y definitivamente necesitamos tasas más altas. Eso a nadie le cabe duda. Pero eso pues no se construye de pronto. Creo que lo que sí es muy claro es que ese bache del primer semestre va quedando atrás y conforme van saliendo nuevos y nuevos datos, pues vamos viendo cómo el dinamismo va aumentando, ¿no? Y creo que es el camino correcto. Ahora bien, déjame volver sobre el tema de la inversión extranjera y pues, todo porque además se da en un entorno muy complejo. O sea, vemos a Canadá y a Estados Unidos en lo que ellos mismos lo definen como una guerra comercial, ¿no? Mira, de entrada hay que ver que el año pasado, que la inversión extranjera directa en México creció 10%, en el mundo creció alrededor de 6%. Es decir, ese me parece que es la comparación importante para el año pasado. Este año, bueno, no tenemos datos globales, esos tardan mucho en salir, ¿no? Porque hay un esfuerzo de recolectar información muy importante, siempre salen más tarde. Pero dadas las condiciones que hay en el mundo, me parecería muy difícil que esté creciendo la inversión extranjera global más de lo que creció el año pasado. Y es cosa de echarle un ojo a los mercados de capitales, que como tú bien informas en tu programa y demás, pues están en una situación muy compleja, tanto en Estados Unidos como en Japón y por lo tanto en todo el mundo. Y contra eso se compite. Es decir, alguien que tiene la capacidad de invertir, pues se le echa un ojo primero a los instrumentos de riesgo cero, como se le conoce Ujú, a los ujú. bonos de Estados Unidos, a los japoneses, etcétera. Y después, si tiene algo de gusto por el emprendimiento, probablemente haga una inversión directa, ¿no? Pero entre más altas sean esas tasas, que como de largo plazo, como tú sabes, han ido aumentando, y amenazan con seguir aumentando, pues la competencia es más grande, no para México, para cualquier proyecto de inversión directa. Querido Sergio, te agradezco muchísimo por esta conversación. Te mando un abrazo.